Hola Alejandro, gracias por recibirnos en el stand de Cargill en WAS 2021. Nos vimos en Ecuador hace un año, ¿no? Más o menos, en una entrevista. Ahora me estabas comentando que están trabajando con productores mexicanos que están invitando a Ecuador para ver el sistema de alimentación temprana y el uso de alimentadores automáticos en Ecuador. Cuéntanos un poquito más de esa experiencia, por favor. Salvador, un gusto estar nuevamente conversando contigo y transfiriendo esta información de primera mano. Efectivamente, desde que nos vimos en octubre del año pasado en la Aquaexpo, hemos visto que hay un interés muy grande de los productores mexicanos de crecer y crecer al mismo ritmo que la industria está creciendo en otras partes del mundo. Y por cuenta de ellos, pues hemos hecho este plan de invitarlos a Ecuador, a que conozcan de primera mano con los productores locales, no con nosotros, con los productores, cómo son estas experiencias con la alimentación automática, cómo son estas experiencias con las líneas de alimento extruido, que vienen siendo novedad para el mercado mexicano y que en algunos casos, por el tal vez no tener esa cercanía de las fábricas de producción, no ha podido ser implementado más rápido. Pero ahora... Perdón que te interrumpa, alimento extruido en fases tempranas, ¿no? Sí, alimento extruido en fases iniciales. Porque el extruido ya para engorda sí en México es conocido. Lo que no tenían, quizás a lo que te refieres, es que no tenían accesibilidad a alimento extruido en fases de alimentación temprana, ¿no? Sí, buena la acotación. Muchas gracias y a tiempo, ¿no? Efectivamente, en la fase inicial, en la fase de que salimos del laboratorio y los ponemos en las maternidades y luego nos vamos a la engorda, efectivamente en ese primer pedacito la tecnología no estaba disponible, ¿no? Y ahora la tenemos disponible en México. Y es en este momento donde se puede comenzar con los alimentadores automáticos, ya desde esos alimentos, a aplicarlos directamente a los estanques de producción para acelerar el crecimiento en esa fase inicial. Y es ahí donde se gana ese tiempo y se gana peso de camarón a cosecha en el mismo tiempo, con los mismos recursos, pero facturando más, obviamente, por el tamaño mejor del camarón. Claro, y estos productores mexicanos tuvieron la oportunidad de ir a granjas allá con productores en Ecuador y platicar y de oír de viva voz las experiencias y los cambios. ¿Cómo viste la reacción de ellos? Sí, mira, fue una experiencia interesante, ¿no? Porque una cosa es que lo escuches y otra cosa es que lo veas, ¿no? Claro, entonces, sí. Cuando lo ves en funcionamiento, cuando lo ves instalado, cuando ves las piscinas con 8 o 10 alimentadores automáticos trabajando, la mayor parte de ellos solares, ¿no? Ni siquiera con infraestructura aterrizada a una energía eléctrica con cable. Y cuando ves un equipo de campo en las camaroneras de nivel medio o del nivel entrante manejando eficientemente estos sistemas, tú te animas porque ves que no es algo que no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, se dio la oportunidad y con buenos ojos trajeron esa experiencia a México y ahora a partir de este ciclo lo han puesto en el agua y ya se comienzan a ver los resultados, ya vemos una aceleración en el crecimiento, una mayor biomasa en el agua, una mejor tasa de supervivencia y eso pues es bueno para el productor. Ustedes están participando, apoyando los acuacultores en Ecuador y en México y en otros países con soporte técnico para la adquisición de alimentadores, para el soporte técnico para el uso, la implementación y todo eso también. Sí, hay un modelo que se ha planteado, adaptado a la realidad mexicana, ¿no? Y hay un equipo de acompañamiento exactamente para que puedas optimizar el uso de ellos, ¿no? Porque como es una tecnología que no se ha tenido la experiencia en el pasado con suceso, entonces sí hay detallitos que hay que aprender a manejar, los horarios de alimentación, la cantidad de alimento, cómo escuchar la respuesta del camarón cuando se utilizan estos sistemas, pues todas esas habilidades hay que transferirlas, ¿no? Y la gente y los equipos mexicanos pues lo han captado muy rápido y ya los tienen en práctica y vemos historias de suceso, ¿no? En este ciclo ya se está usando. Sí, desde el año pasado se hicieron algunos pilotos, se adaptaron, se calibraron los sistemas y este año ya se empezó masivamente, ¿no? Ah, muy bien. Y entonces ya yo puedo decir que tal vez si las condiciones son favorables, pues vamos a tener buenas cosechas en México este año. Se sigue aún con este sistema de alimentadores automáticos y alimentación de precisión, digamos, se sigue utilizando charolas para medir si quedó alimento, si no quedó alimento, o eso ya no es tan importante la lectura de la charola con los alimentadores automáticos. Mira, ese es un proceso de aprendizaje interesante, ¿no? Porque los biólogos tenemos una forma de pensar, ¿no? Y cuando llegan estas tecnologías disruptivas, pues tenemos que cambiar esa forma de evaluar el consumo.
Y efectivamente, todavía mantenemos las charolas, pero también metemos los triángulos, hacemos los arrastres, todavía tenemos algunas bandejitas dentro del halo de alimentación ahora de los alimentadores y vemos si está sobrando el alimento, vemos si hay animales consumiendo. Entonces, de alguna manera, todavía tenemos esas prácticas, buenas prácticas, en operación para ver que no estemos sobrealimentando el sistema, ¿no? Y eso pues se transforma en economía para la producción. ¿Piensan incluir el sistema acústico en algún momento para la alimentación automática o no van a utilizar ese recurso? El sistema acústico es realmente el siguiente salto, ¿no? Es necesario, es lo que ha hecho que evolucione el sistema. Es lo que va a eliminar la charola realmente. Sí, y es lo que nos ha permitido entender que muchas veces estábamos subalimentando los sistemas. Entonces, al escuchar la respuesta de alimentación, cómo los animales toman el alimento y con sus mandíbulas trituran el alimento y se lo comen, nos da una idea de cuántos animales están consumiendo el alimento en ese momento, ¿no es cierto? Y qué tanto tenemos que seguir alimentando el sistema para poder mantenerlo acelerado, ¿no? Hay dos objetivos cuando haces alimentación automática. La primera, al mantener el crecimiento al máximo, ¿no es cierto? Mantienes la velocidad de crecimiento y eso te da rentabilidad porque sacas un camarón más grande en el mismo tiempo de cultivo. Y por otro lado, camarón que come, camarón saludable. Entonces mantienes la salud de los organismos, no permites la colonización de bacterias y de esta manera pues también tienes una mejor conversión alimenticia. Entonces hay varios beneficios que lo obtienes cuando haces este tipo de manejos y cuando utilizas la alimentación automática como herramienta del envío del alimento. Muy bien, bueno, pues te agradezco la oportunidad que nos das aquí de visitar tu stand. Nos vemos en Guayaquil seguramente y a lo mejor ya platicamos de algunos resultados de este ciclo de México en Guayaquil. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias. Un placer.